Mensajes de vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida. Bienvenidos. Tenemos que ser conscientes que no podemos vivir como viven mucha gente. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos uno más del montón. Somos un pueblo especial, un pueblo diferente a los demás. Somos un pueblo escogido por Dios, ¿verdad que sí? Usted tiene que ser consciente, tiene que valorar lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que el Señor le ha entregado, lo que tenemos de Él, y valorar lo que vemos que el Señor quiere seguir haciendo con nosotros. Y hoy, después de que echemos las bases, vamos a ver, yo me gocé sacando ese estudio ayer y anoche. Diferencia entre el justo y el malo. Diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. ¿Qué diferencia tan grande hay? Ahorita cuando veamos los contrastes, al malo le pasa esto, pero al justo le pasa eso. Mire, yo me gocé. Yo tuve que decirle, gracias, Señor. Ayúdanos a todos, ayúdale a la congregación a valorar lo que tú has hecho desde el día que nos sacó del Egipto, que nos sacó. Porque hay gente, hermano, que no valora la vida cristiana. Cree que el evangelio es una religión más, una secta más, y que puede vivir como viven los demás y todo eso. ¡No! Y yo estos días en oración le decía al Señor, Señor, ayúdanos a valorar lo que somos. Ayúdanos a valorar lo que somos. Porque no somos, hermanos, uno más ahí de la montonera, no. Somos diferentes, ¿verdad que sí? Dígale al hermano, somos diferentes. Y hoy lo vamos a entender. Dígale, y hoy lo vamos a entender para poderlo valorar. Vamos a comenzar, póngale cuidado. El mismo Señor lo dice, yo no quiero, y si lo dice Él, yo no quiero que ustedes sean lo mismo que los demás. Efesios 4, 17 al 32. Todo esto que vamos a leer es base para lo que vamos después, hermanos, a estudiar. Efesios 4, 17 en adelante. Y si el Señor mismo nos dice, yo no quiero que ustedes sean lo mismo que los demás, pues oiga, obedezcamos y empecemos a marcar la diferencia y empecemos, hermanos, a valorarnos. Empecemos, hermanos. Efesios 4, 17 en adelante hasta el 32. Es lectura, porque no lo voy a explicar. Ahí se entiende claramente las cosas. Y el lema lo da a entender también todo. Bueno, leemos del verso 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué dice ahí el Señor? Yo no quiero que ustedes anden como andan los demás, en la vanidad de su mente, en pecado, en contaminación, en mundanalidad, en contaminación. No, yo no quiero que ustedes anden como andan los demás. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Él nos está diciendo cómo andan los demás. Y Él dice, yo no quiero que ustedes, siendo mi pueblo, anden de esa manera. Verso 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas nosotros no hemos aprendido
esas cosas de parte del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y nos hace un reto para que reflexionemos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Capítulo 5, ahí mismo de Efesios. Hay un título. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Y no podemos vivir como viven otros que no tienen a Dios en el corazón. No podemos vivir como los demás. No podemos, y lo estamos comprobando. Y en este año tenemos que ser conscientes que no podemos vivir como vive mucha gente. Y dice aquí que hay que vivir como lo que somos, como hijos de Dios, hijos de luz. Leemos, hermanos, hasta el verso 17. Leemos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu en toda bondad es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor, lo que es agradable al Señor. 11. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar
de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y ahí estamos viendo cómo viven muchos. Pero el Señor mismo nos está enseñando que no podemos vivir de esa manera. Y ya vimos, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es una persona insensata? Bruta, tonta, terca, desobediente, voluntariosa, que hace lo que se le da la gana y después le toca pagar consecuencias. Aquí dice, aprovechando bien el tiempo. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor, hermanos, que es su voluntad? Primera los Tesalonicenses 4, 3 al 8. Que en la Biblia está todo. Hay que estudiarla y hay que saber, porque hermanos, no podemos darle lugar al enemigo ni perder la oportunidad que Dios nos dio de comenzar un nuevo año, donde Él nos promete concedernos las peticiones de nuestro corazón, bendecirnos, darnos, protegernos, cubrirnos, que vamos a echar a perder la bendición. Por eso tenemos que ser conscientes, no podemos vivir como viven muchas gentes. Aquí dice, en primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 8. Pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros? La santificación. Aunque eso a muchos se les ha olvidado y creen que pueden vivir como quieran aún. Hay congregaciones y pastores hoy en día que ni siquiera amonestan ni enseñan en contra del pecado, no. Porque si se les dice algo, la gente se pone brava. Si se les dice algo, se disgustan. No le digo lo que una vez, hermano, hace algún tiempo, un pastor le decía al pastor Enrique. Enrique, lástima, nos invitó un día a almorzar, eran conocidos y todo eso. Y dijo, Enrique, lástima que yo no te pueda invitar a mi congregación. Le dije, ¿por qué? ¿Acaso yo tengo una Biblia diferente a la suya o qué? ¿Qué pasa? Dijo, es que tú eres muy bravo contra el pecado. Tú llegas y empiezas que los adúlteros se van para el infierno, que los fornicarios, que los mentirosos. Dijo, y allá en mi congregación no se puede decir nada de eso, porque se ponen bravos. Y si yo te invito, seguro que la iglesia queda vacía. Se largan todos. Si no reciben la palabra, pues que se larguen, le dijo el pastor. Y el pastor ese que nos invitó dijo, no, es que no se les puede decir nada que les duela o que los haga que se vayan, porque ¿quién trae los diezmitos? ¿Quién trae las ofrendas? ¿Quién trae no sé qué? ¿Ah? Y muchos hoy en día hacen del evangelio un negocio y les interesa es el dinero, pero no la santidad de la gente, no el bienestar espiritual de la gente, y por eso son alcahuetes de pecado. Pablo dice algo que quedó aquí escrito en la palabra. Dijo, yo no predico por agradarle a la gente. Si predicara por agradarle a la gente, no sería siervo de Cristo.
Hermano, es mejor que nos digan la verdad. Es mejor que nos digan. A lo malo hay que decirle malo, al pecado hay que llamarlo pecado. Porque hay gente muy engañada. Y aquí dice, no seáis insensatos, sino entendidos, y entienda cuál es la voluntad de Dios. Y aquí, en lo que vamos a leer, dice el verso 3 de 1 Tesalonicenses 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, no la del otro, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo hemos dicho y testificado. Verso 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero si usted lee el título del capítulo 4, ¿qué dice? Bueno. ¿Cuál es la vida que le agrada a Dios? La vida de santificación. ¿Y cómo es la vida que muchos otros viven? Una vida de contaminación, una vida de pecado, una vida de mundanalidad, de inmundicia. Por eso tenemos que ser conscientes que no podemos vivir como vive mucha gente. Tenemos que entender eso. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Primera de Pedro. Dos, 15 y 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien. Ojo, usted no fue llamado por Dios para hacer cosas malas. Usted y yo no fuimos escogidos por Dios para hacer una maldición, una piedra de tropiezo, dar mal ejemplo, portarnos lo mismo que los demás o peor que los demás. Tenga cuidado. Así usted, hermanos, como muchos, pero es que en ese centro misionero sí que son fanáticos, oiga. Es que todo les parece mal, es que no sé qué. No, es que la Biblia la que lo dice. Un poquitico de levadura leuda toda la masa. Ninguna persona sucia, inmunda, que muere en pecado, entrará al reino de los cielos. Y por eso, como después de muertos no hay oportunidad para uno arrepentirse ni corregirse, nos toca ahora, mientras estemos vivos, arrepentirnos, corregirnos, conocer la palabra, cómo es que tenemos que vivir. Y aquí dice, verso 15. Pero lea el título del verso 11. ¿Qué dice ahí? ¿Vivir como viven los demás? ¿Vivir como mundanos? ¿Qué dice? Vivir como siervos de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos siervos y siervas de Dios hay acá? ¿Puede vivir como los demás? Tenemos que vivir ¿qué? Diferente. Vivir como siervo de Dios. ¿Y cómo vive un siervo de Dios? Lamentablemente en muchos hoy en día no se ve, porque viven peor que mundanos, viven peor que los demás. Y no es así. Vivir como siervos de Dios. Y aquí dice, verso 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.
Entendamos eso, hermano, entendámoslo, porque qué peligroso es no entenderlo. Y el verso 11, ahí mismo del capítulo 2, verso 11, donde leímos semejante título tan hermoso: vivir como siervos de Dios. Dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Por qué nos llaman extranjeros y peregrinos? Diga: porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque nuestra ciudadanía y nuestra morada está en el reino de los cielos. Aleluya. Nuestra morada está en el reino de los cielos. Para allá nos vamos. El Señor está preparando morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Entonces, si allá no entra ninguna cosa sucia, inmunda, ¿cómo tenemos que vivir? Diga: diferente a los demás. En santidad, en obediencia, en honestidad. Y aquí dice: amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que vamos a tener luchas, sí. Que vamos a enfrentar tentaciones, provocaciones y cantidad de cosas, sí. Pero ya usted y yo sabemos por la palabra que no podemos, hermanos, darle lugar al enemigo, que no podemos contaminarnos. Por eso el Señor nos da poder y autoridad para enfrentar. La Biblia dice que rechacemos al enemigo, hacerle frente al enemigo, y tendrá el diablo que huir. Tendrá que el diablo huir. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Eso es mentira. Ay, no pude soportar, fue que me provocaron. Todos vamos a tener posibilidad de pecar, pero en usted y en mí está el negarnos, el reprender, el enfrentar al enemigo. No hay pretextos que valgan. No. Un muchacho un día me decía: no, pastor, es que en medio de una generación mala, de tanta tentación, de tanta provocación, ¿quién puede mantenerse en pie? ¿Quién puede mantenerse en santidad? Le dije: los hijos de Dios tenemos y podemos y tenemos que hacerlo. Le dije: mire cuántas veces el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero no cayó en ninguna tentación. Y me dice el sinvergüenza: es porque Él era hijo de Dios. Le dije: ¿qué somos los cristianos? Hijos del Dios Altísimo. Usted y yo somos hijos del Dios Altísimo. Y tenemos que vivir como lo que somos. Como hijos de Dios tenemos que vivir. Entonces, cuidadito con querer hacer o enlodarse o contaminarse. Que fue que me invitaron, que fue que me dijeron que si yo no voy, entonces me los echo de enemigos. Ahorita la Biblia dice: no le importe lo que digan los demás, ellos también tendrán que entregarle cuentas al Señor. Sí, porque hay gente así. Cuidado, hermanos, con eso. Somos diferentes y se tiene que ver la diferencia. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre el bueno y el malo, entre el justo y el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Y es grande la diferencia. Entonces dice aquí: vivid como siervos de Dios. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Qué es abstenerse uno? No hacerlo, por más que se le presente la oportunidad. A un muchacho como José se le presentó la oportunidad de acostarse con la mujer de su amo. Ella había preparado todo. No estaba el amo en la casa, no había nadie en la casa, no estaban los papás de él, no está. Pero él dijo: no peco porque temo a mi Dios. No peco porque temo a mi Dios. Humanamente todo estaba preparado. Humanamente nadie se daba cuenta porque ella había mandado sacar todos los empleados. Pero él sabía que los ojos de Dios estaban viendo todo. Eso usted lo tiene que saber también. Y dice aquí, verso 12: manteniendo buena
vuestra manera de vivir entre los gentiles. No dice que siendo igual que ellos, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de nosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué tienen que ver en usted y en mí? Las buenas obras. Por eso en 1 de Pedro 1:14, el título, léalo, que no es que me estoy inventando nada, es que está escrito, y lo que escrito está, y vamos a ser juzgados por lo que está escrito en la palabra. El Señor Jesucristo dice: yo no he venido a condenar a nadie, no, la palabra que les ha hablado, ella os juzgará en el día postrero. Y por eso es que les hago leer y les hago abrir la Biblia y les hago que cada uno compruebe lo que está escrito. ¿Qué título encontramos en 1 de Pedro 1:13? ¿Qué dice? Llamamiento. ¿A qué? Yo no encuentro ahí llamamiento a una vida como viven los demás. Llamamiento a cualquier clase de vida, llamamiento a vivir de cualquier manera como se nos dé la gana, no. Llamamiento a una vida santa. Y mire el verso 14, es que es tremendo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? ¿En qué tenemos que ser santos? En toda nuestra manera de vivir. ¿Y qué querrá decir toda nuestra manera de vivir? El pensar, el mirar, el hablar, el vestir, el ir, el venir, el caminar, todo es todo. Ser santos en toda nuestra manera de vivir. Mira esta veracidad de la palabra en la 1 de Pedro 4:1-5. Hay más adelantico. 1 de Pedro 4:1-5. Buenos administradores de la gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Leemos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Verso 2, póngale cuidado y pronúncielo. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y nos ultrajan. Pero tranquilos, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No, que si no iba donde mi abuelita me desheredaba. Que si no hacía esto y lo otro, me insultaron, me llamaron religioso, evangélico, aleluya. Y Dios, no se preocupe. Ellos les parece cosa rara y extraña que ustedes ya no se emborrachen, ya no hagan esto, lo otro. Pero era que en otro tiempo éramos tinieblas, ahora somos luz, somos hijos de Dios, aleluya. Tienen que ver en nosotros el cambio, tienen ellos que convertirse por las cosas buenas que ven en nosotros. Pero ¿cuánta gente no
yo tuve que ir porque era que, ahí dice, a ellos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos y todo. Pero tranquilo, ellos darán cuenta a Dios. ¿No ve que cada uno tenemos que entregarle cuentas a Dios? Pero usted no puede vivir como viven los demás. Éramos en otro tiempo tinieblas. Hacíamos lo que hacían los hijos del diablo. Pero hoy en día ya no, porque ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios, aleluya, lavados con la sangre de Cristo, comprados a precio de sangre, purificados y santificados. ¿Cómo no vamos a valorar las cosas por Dios? Ahora sí, llegamos a lo que quiero y quería que llegáramos, porque ahí se va a centralizar nuestra segunda parte de estudio. Malaquías 3:18. Valore esto que vamos a estudiar. Valórelo, hermano. Ya les dije que después de mirar esto, usted, hermanos, le va a tener que dar gracias a Dios. Va a valorarse, no va a mezclarse, no va a que ni siquiera desear hacer ni ser como los demás. Malaquías capítulo 3, verso 18. Por eso tenemos que ser conscientes que no podemos vivir como vive mucha gente. Aquí dice, y eso es lo que quiero que cada uno le pida al Señor, sabiduría para entender esta gran verdad. Y dice aquí, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué nos dice el Señor y qué nos quiere enseñar el Señor? Que usted y yo entendamos que no somos como los demás, que no podemos vivir como vive mucha gente, que no podemos, hermanos, hacer ni ser como los demás. Y dice que tenemos que tener discernimiento para entender la diferencia entre el que es de Dios, el que no es, entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hay una gran diferencia, por eso no podemos vivir como vive mucha gente. Somos diferentes porque Cristo en nosotros hace la diferencia. Bueno, entonces dice que tenemos que discernir la diferencia entre el justo, el Hijo de Dios, el cristiano verdadero, y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Vamos a mirar y verá que hay diferencia muy grande. Y ya depende de nosotros discernir, entender, valorar, obedecer. Salmo 34:15. Salmos 34:15. En todo lo que vamos a ver, está claramente lo que Dios hace con sus hijos, con los justos, con los obedientes, pero también lo que le viene al malo, al perverso. Y es triste ver lo que le viene al malo y al perverso. Así es que no puede quedar ni siquiera un poquitico de deseo de ser un cristiano por ahí a medias. Dice aquí, Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. ¿Notan alguna diferencia entre los dos ahí? Pregunto, ¿notan alguna diferencia en lo que acabamos de leer? Número 1, los ojos de Jehová están sobre nosotros. ¿Para qué?
para guardarnos, para protegernos, para librarnos, para bendecirnos, para todo lo bueno. Pero la ira de Jehová está contra los que hacen mal. ¿Quiere usted, quiero yo, tener siempre la protección de Dios, el cuidado de Dios, la bendición de Dios? No echemos a perder esa bendición. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Pero, y dice, y atentos sus oídos, que es otra bendición que usted y yo como pueblo de Dios tenemos. Atentos los oídos de Dios al clamor de cada uno de nosotros. En cambio, ¿qué hay sobre los justos? La ira de Dios. No provoquemos la ira de Dios. Cuando una persona se comporta mal, cuando una persona se contamina, cuando una persona vive como viven los demás, provoca la ira de Dios sobre su vida, sobre su hogar, sobre su economía, sobre su familia y sobre todo lo que hace. Otra diferencia. 37:25, ahí. Hay muchísimas, saqué lo principal. Salmo 37:25. Joven fui, he envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Mire lo precioso. Dice aquí el hombre de Dios: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado. ¿Ah? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En cambio, ¿cuántos impíos usted encuentra, hermanos, abandonados, aguantando hambre, muriéndose de desgracia y de tristeza? Porque hay diferencia entre el justo y el impío. Por eso no podemos, hermanos, vivir como vive mucha gente. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo somos guardados, en todo tiempo somos bendecidos, en todo tiempo somos prosperados por la mano de Dios. ¿Cómo no valorar esa bendición? No para ahí la bendición sobre los justos. 92:12 de Salmos. Salmo 92. Sigue hablando de los justos, de las bendiciones que tenemos. Leemos: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Ah? El justo florecerá como la palmera, pero no dice apartados de la casa de Dios, plantados en la casa de Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Verso 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Uno conoce impíos, personas que tienen 40, 50 años, hermanos, y les duele todo. Tienen artritis, tienen artrosis, tienen ranguera, tienen de todo. Impíos.
Pero uno conoce cristianos de 90, de 100 años y están vigorosos y verdes, porque la palabra de Dios se cumple, aleluya. La palabra de Dios se cumple, aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es nuestra fortaleza. Discierna y entienda la diferencia entre los impíos y los hijos de Dios. Somos una bendición donde estemos. Aún en nuestra vejez, imagínense, gente de 100 años, de 90 y pico, y no los ve uno achacados por ahí como ve uno a muchos impíos. No, no, no. ¿Qué se le ve en el rostro al cristiano? En el rostro del cristiano, la vida abundante que el Señor habla en su palabra que tenemos. ¿Pero qué se le ve al impío? El fruto del pecado. ¿No ve que el que anda en la maldad, en ella perecerá? Otras bendiciones vamos a ver y después vemos el contraste entre el uno y el otro. Job 36:7. Libro de Job 36:7. Valore lo que Dios nos está diciendo y enseñando en este día especial. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. ¿Ah? Búsquenlo todos, léanlo todos. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Vaya valorando. Isaías 3:10. Isaías capítulo 3, verso 10. Dice que le debemos decir al justo que le va a ir bien, porque ese es el propósito de Dios. Dice aquí: decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá. ¿Cómo nos va a ir este año a los hijos de Dios? Bien. ¿Y cómo le va a ir a los impíos? Mal. Lo dice la Biblia. No son palabras halagüeñas, mentirosas, no. Dice: dígale al justo que le irá bien, comerá de los frutos de sus manos. Pero ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Vaya valorando el ser hecho por Cristo, Hijo de Dios. Vaya valorando lo que usted y yo somos. Mateo 13:43. Vamos a leer desde el versículo 40. Por eso vimos que no nos llamó ni nos creó el Señor para cosas malas, no. Dios nos guarde. Y dice aquí: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pregunto: ¿hay diferencia entre el uno y el otro? Hay diferencia. Seguimos viendo. Primera Timoteo
1:9. Primera Timoteo 1:9. Por eso, valore la gracia, valore lo que Cristo ha hecho y hace siempre por nosotros. Porque en la ley era ojo por ojo, diente por diente. El que la hacía, se la hacían también. Pero Cristo ya pagó por nosotros. Entonces valoremos el ser hechos hijos de Dios. Valoremos el ser cristianos. Valoremos el haber sido llamados para caminar en una vida diferente a la mundana, para caminar en una vida de santidad. Valoremos. Dice aquí, 1 Timoteo 1:9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hay diferencia entre el uno y el otro. Hay diferencia entre el impío y el justo. Hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay diferencia. Por eso tenemos que entender que no podemos vivir como viven los demás, como vive la otra gente. Segunda de Pedro 2:4-10. Segunda de Pedro 2:4-10. Les dije que esto lo estudiábamos hoy para que usted valore y diga, yo no puedo vivir como viven los demás. Yo no puedo vivir como vive otra gente que no valora, que no conoce. Segunda de Pedro 2:4-10 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándonos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe él librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Tremendo todo eso. Bueno, diga reflexión. Contraste entre el uno y el otro. Proverbios 10:6. Esta es la última parte donde tiene usted que entender y valorar. Contraste entre el uno y el otro. Tenemos que discernir la diferencia entre el que es de Dios, el que no es,
entre el justo y el malo, entre el impío y la persona correcta. Proverbios 10:6. Y vaya valorando, y vaya creyéndole al Señor, y vaya gozándose y deleitándose en la palabra que vamos a leer. Dice: hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. Hay bendiciones sobre el cristiano correcto, sobre el justo, sobre el Hijo de Dios, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. 7. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Se pudrirá. Nadie lo recordará, a un perverso, a un malo, por más que haya tenido, por más que se le haya dado de mucha cosa, nadie lo va a recordar por las cosas buenas. Nadie podrá decir: ay, fue una bendición. Mejor que se haya muerto, porque era una maldición sobre la tierra. Hermano, un día tuve un caso con una hermana cristiana. Ya tenía un marido impío, terrible era el marido. Y un día llegó feliz a la iglesia, ella, y llevaba en las manos una carpeta. Yo pensé que eran unos documentos que ella estaba haciendo de algo que le querían quitar y todo. Y había ido a pedirme consejo. Y yo le dije: hermana, el día que venga, traiga los documentos, oramos, reprendemos al diablo para que el diablo no le puede quitar su bendición. Y la vi entrar con su carpeta en la mano y feliz, feliz, feliz. Yo dije: Dios le dio la victoria o algo. Y me dice: pastora, aquí le traigo los papeles de difusión de mi esposo, murió. Le dije: ¿está tan feliz y tan contenta? Digo, era un azote del diablo, era un impío tremendo. No me quería dejar buscar de Dios ni nada, y el Señor tuvo que cortarlo. Feliz y contenta porque el Señor lo había cortado. Qué triste eso, ¿no? Pero vea lo que el Señor dice ahí en la palabra. Vuélvalo a leer. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Verso 10:16. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Estamos viendo el contraste entre el uno y el otro. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. 24 y 25, 10, 24 y 25. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos, ¿qué le pasa a los justos? ¿Les será dado qué? Lo que desea. Y más cuando Dios nos manda a presentar nuestras peticiones al comienzo del año, como estamos haciendo. Al justo le será dado lo que desea. Verso 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Aleluya. Por eso, ¿qué pasó en la pandemia? Moría el uno, moría el otro, moría el otro, moría el otro. Pero usted y yo aquí estamos en pie. Aquí estamos en pie, aleluya. Con una vida abundante, con una vida sana, con una vida de bendición y de prosperidad, hermano. ¿Y cuántos que se llamaban cristianos en la pandemia? No quedó ni el nombre. Porque no todo el que dice Señor, Señor es un verdadero cristiano.
Este fue su programa Mensajes de Vida con la pastora Mélida, proclamando que Dios es el centro de nuestra vida.